Le damos la bienvenida a Eugenio Marí. Él es economista y jefe de Libertad y Progreso, una consultora que hace poco, esta semana, hizo un interesante relevamiento, una fotografía de la caída salarial desde diciembre de 2019, es decir, desde la llegada de Alberto Fernández y el Frente de Todos al poder hasta la actualidad, y surge que los salarios aumentaron 30 puntos menos que la canasta básica alimentaria. Vamos a conversar de eso y le damos la bienvenida a Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días y gracias por tu tiempo y estar acá en 14 bis. Muy buenos días, ¿cómo están? Eugenio, a ver, la caída salarial, te hago una consulta a ver si es inevitable en todos los sectores o si empiezo por atrás. ¿Qué sectores no están perdiendo hoy frente a la inflación? Bueno, a ver, lamentablemente esta cuestión de empezar a perder por la inflación se ha vuelto transversal a todos, pero cuando hacemos la radiografía, empezando a mirar un poquito quiénes están peor en términos relativos, nos encontramos con que la mayor disparidad se está dando sobre los trabajadores más vulnerables, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con trabajadores más vulnerables? Los que están en el sector informal, que respecto a la canasta básica perdieron 60 puntos de diciembre de 2019, están 60 puntos por debajo del crecimiento de sus salarios, y los trabajadores registrados que reciben el salario mínimo vital y móvil, que el salario mínimo vital y móvil también creció 60 puntos menos que la canasta básica alimentaria. Entonces esto nos está dando un panorama donde en Argentina tenemos un doble problema, que es por un lado la inflación que va carcomiendo el poder adquisitivo, pero encima, dentro de este fenómeno que nos afecta a todos, los que se están viendo más afectados, que están perdiendo más, son los trabajadores más vulnerables, que a su vez todos sabemos que son los que tienen menos herramientas financieras, menos espalda en términos de los ahorros que pueden tener, de las riquezas y bienes que pueden tener para tratar de cubrirse y tratar de surfear un poquito esta ola en la que estamos todos los argentinos. Me sorprendió recién esto de que el salario mínimo vital y móvil creció 60% menos que la canasta básica alimentaria. Te la hago a la inversa. Esto quiere decir que las empresas alimenticias sí ganaron. Bueno, es que acá está la cuestión, porque no es una cuestión, en Argentina no es una economía donde podemos decir algunos ganan y otros están perdiendo. La economía argentina en promedio es una economía donde estamos perdiendo todos. Eso es lo que no hay que perder de vista. Si nosotros vemos Argentina, hacemos una radiografía tal vez un poquito más larga, vemos la última década, Argentina es una economía que no creció. Lo llevamos 10 años sin crecer. Y en cambio, la cantidad de argentinos somos cada vez más. ¿Sí? Si tomamos lo que era la población en 2010-2011, todavía no llegábamos a los 40 millones de personas. Hoy ya pasamos los 46 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es, la torta que teníamos para repartir es la misma y somos cada vez más. Entonces, a cada uno nos toca en promedio un pedacito más chiquito. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que termina pasando? Todos perdemos. Y eso se ve más allá de la situación particular de que pueda haber alguna empresa que esté ganando transitoriamente o lo que sea, de que en Argentina no están viniendo cada vez más empresas para aprovechar las ganancias que hay en el mercado argentino, no, sino que se están yendo. Y que se estén yendo las empresas es señal de que Argentina no es negocio. ¿Sí? Entonces, en este sentido, no tenemos que perder de vista este gran panorama que es de empobrecimiento general de la economía argentina. Eugenio, hablando de negociaciones colectivas y paritarias, ¿es correcto decir que hoy los únicos que no pierden son los que lograron meter una cláusula gatillo? ¿O vos ves que hay otro atajo viable para ganarle a la inflación o por lo menos para empatarle? Bueno, en lo que es las paritarias, sí, que primero lo que hay que decir es que las paritarias no afectan a todos los trabajadores, sino que afectan a algunos nada más. Solamente hay un grupo de trabajadores que tienen paritarias, y dentro de ese grupo de trabajadores que tienen paritarias hay algunos que tienen algunas negociaciones y otros que tienen otras, ¿no? Por eso vemos paritarias de más del 100%, otros que cerraron en 80%, otros cerraron en 90%, bueno, en fin.
La situación es heterogénea. Pero conozco una de 45, por ejemplo, si querés, la del sector nuestro, la del sector de periodistas. Bueno, exactamente. Entonces, dentro de esta gran heterogeneidad, lo que uno está viendo es que las paritarias más altas, por ejemplo, esta semana vimos camioneros en 107%, cuando las comparamos con la inflación, están ahí, ¿no? Porque la paritaria es un acuerdo salarial que es de hoy hacia adelante, ¿no? Y cuando nosotros vemos la inflación proyectada hacia adelante, y está por arriba del 100%, entonces las paritarias más altas que estamos viendo están empatando lo que es a la inflación que se espera. Entonces, en este sentido, de vuelta, estamos en una economía donde si las paritarias más altas están empatando la inflación, bueno, vos acabas de dar un caso que es realmente, diría, ejemplificador, ¿no? Porque es menos de la mitad de lo que está haciendo la inflación. La UTBA, en este sentido, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Bueno, en este sentido, de vuelta, estamos teniendo trabajadores que incluso con paritarias están perdiendo muchísimo respecto a la inflación. Y esto se debe justamente a una economía argentina que no termina de funcionar. Argentina es una economía que ya ha entrado en una situación, en términos económicos, de anormalidad. Una inflación de 3 dígitos es completamente anormal para lo que es los estándares internacionales y prácticamente no existe en el mundo. Salvo Argentina, tenemos el caso de Zimbabue, Venezuela y Siria, si no recuerdo mal, este año también va a cerrar con 3 dígitos de inflación. O sea, países que están en situaciones totalmente dramáticas, ¿no? Ni siquiera el caso de Ucrania, que está en la mitad de una guerra, está teniendo niveles de inflación como los nuestros. Entonces, en este sentido, lamentablemente, en una economía que funciona mal, es difícil pensar que los trabajadores le ganen a la inflación y que el poder adquisitivo crezca. Sí, sino que más bien la regla va a ser trabajadores que se empobrecen. Eugenio, a ver, más allá de que sos economista, supongo que algún atractivo tiene la política para vos, y digo yo, viendo la historia reciente, la historia contemporánea, y trasladándolo a lo que puede ser la disputa electoral de 2023, ¿cómo afecta electoralmente al oficialismo, al gobierno en este caso, una economía en crisis, alta inflación, tener que cumplir sí o sí con los estándares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Crees que puede tener un impacto en las urnas este contexto? Yo creo que sin lugar a dudas. Realmente lo estamos viendo en las diferentes encuestas que se van publicando, que uno va conociendo. Lo que es el Frente de Todos, el peronismo, está con niveles de intención de voto que son piso desde el retorno a la democracia en Argentina. A ver, hay encuestas en que le están dando a los candidatos, a los posibles candidatos de lo que hoy es el oficialismo, 20 puntos de intención de voto o incluso menos, dependiendo qué candidato sea el que se presente finalmente. Eso para lo que es el peronismo, kirchnerismo, es un piso que, insisto, no lo ve el partido, digamos, el partido justicialista, no registra ese piso de votos desde lo que fue la década del 70, ¿no? Que la década del 70 tenemos que recordar que en democracia tuvimos el Rodrigazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta situación económica, donde de vuelta la mayor parte de los argentinos se está perdiendo, y la mayor parte de los trabajadores está perdiendo poder adquisitivo, la mayor parte de las empresas está perdiendo producción, se le hacen cada vez más cuesta arriba. Entonces, a la situación actual lo comparás con lo que fue el Rodrigazo en los 70 o lo asemejás con lo que fue 2001, el final del gobierno de la Rúa. Bueno, en términos políticos comparé con la década del 70 porque era el momento donde estaba el peronismo en el poder y tuvieron un piso de intención de votos que incluso el gobierno fue tan impopular que, bueno, terminó en una disrupción del orden constitucional argentino, ¿no? Pero en términos económicos, la situación en que estamos no se parece tanto ni al Rodrigazo, ni a la crisis de 2001-2002,
sino que se parecen más bien a lo que era la situación a fines de la década de 1980, que lamentablemente en ese momento derivó en una hiperinflación, ¿no? Entonces, en términos económicos, yo diría que estamos más en una situación similar a esa, donde el Banco Central se ha convertido en el principal financista del Tesoro. Hay niveles de emisión realmente muy importantes. El Banco Central ya tiene una propia dinámica de emisión monetaria, o sea, que es para pagar su propia deuda, ¿sí? La realidad es que, por ejemplo, en 2015 uno tenía un tesoro, o sea, un gobierno que estaba quebrado, básicamente, con niveles de deuda altísimos, con niveles de déficit fiscal altísimos, pero un banco central que, si bien había gastado todas las reservas, no estaba endeudado, ¿sí? No estaba este fenómeno que hoy son las LELIQs. Y hoy, en cambio, las LELIQs te generan un déficit cuasi fiscal, ¿sí? O sea, del Banco Central, de 4 puntos del PBI, que es básicamente lo mismo que tiene el Tesoro. Entonces, realmente hay ahí un segundo actor que apareció, que es el Banco Central, que tiene un riesgo de que se traslade eso a emisión monetaria y a inflación muy alto. Eugenio, lo último y rapidito, porque nos quedan 2 minutos de programa. Te llama Sergio Massa y te pide: Eugenio, dame 2 consejos para detener la inflación. ¿Qué le dirías? Bueno, yo le daría uno solo, ¿sí? Porque, a ver, hay una realidad que es, hoy el ministro de Economía tiene muy pocos instrumentos, entonces vamos a darle una sola cosa para hacer. Mira, lo está justificando Massa, mira qué bien. Claro, exactamente. Está Massa, entonces no tenés credibilidad, la verdad que la situación es muy difícil. Bueno, listo, entonces vamos con una sola cosa. Y la sola cosa es algo que todos los argentinos sabemos, cualquier persona en su casa, es, a ver, no podés gastar más de lo que tenés. El almacenero, así, listo, punto. Es así de sencillo. Entonces, vos no podés hacer que el Estado argentino gaste más de lo que le ingresa genuinamente, porque la diferencia la estás cubriendo imprimiendo billetes que cada vez más son papelitos de colonia. Y ese es el problema argentino. Ese es nuestro principal problema hoy, es la inflación. Y se debe a esto, básicamente, que tenemos un Estado que gasta más de lo que genuinamente le ingresa, persistentemente, y lo cubrió con imprimir billetes. Y imprimir billetes no es gratis, sino que justamente va destruyendo nuestra moneda, y destruir nuestra moneda es inflación. Perfecto, clarísimo. Eugenio, seguramente te molestaremos algún otro viernes. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ojalá que tengamos que repunte la economía y bueno, y ver cómo seguimos, porque me quedé con la cifra esta de los países que tienen inflación de 3 dígitos, ¿no? Argentina, Zimbabue, Venezuela y Siria, ni siquiera Ucrania, que está en un periodo de guerra. Exactamente, esperemos que la situación vaya mejorando y ha sido un gusto hablar con ustedes. Gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Eugenio Marí, economista, jefe de la consultora Libertad y Progreso, pasó por 14 bis, 10 de la mañana, llegamos al final.